morning to everybody. Espero que estén todos bien. Como saben, ¿verdad? Hemos estado todos estos días aprendiendo lo que son los nouns, ¿verdad? We talked about nouns and we talked about types of nouns. Hablamos de los sustantivos y de los tipos de sustantivos, ¿verdad? Pues en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los plural nouns, ¿ok? Las reglas de pluralización de los sustantivos, ¿ok? Cada vez que nosotros tengamos un nombre, un noun, y tengamos que cambiarlo a plural, hay unas reglas específicas en el idioma inglés para hacer eso, ¿ok? And we have 8 rules, ¿ok? Tenemos 8 reglas que vamos a estar repasando, ¿verdad? Let's begin with rule number 1, ¿ok? Y la primera regla de pluralización es la regla básica, que todas las palabras, para hacerlas plural en inglés, we must add an S at the end. Al final del sustantivo, al final del nombre, ¿verdad? Tenemos que añadirle una S a ese sustantivo para hacerlo plural. Por ejemplo, house. We have the word house, ¿ok? Para hacerla plural, le añadimos S, que sería houses. Lo mismo ocurre con la palabra cat, ¿ok? We have the word cat, to make it plural, we add an S. Añadimos una S para hacerlo plural y sería cats, ¿ok? Esa es la regla, yo diría que la regla más básica sobre la pluralización, para cambiar los nombres a nombres plurales. Plural nouns, ¿ok? So esa es muy sencillita. Now, let's go to rule number 2. ¿Okay? Aquí se complica un poquito la cosa, ¿okay? Porque no solamente vamos a añadir S. La regla número 2 dice que si una palabra termina con S, CH, SH, X o Z, no añadimos una S solamente, sino que añadimos ES. We add ES, ¿okay? Siempre que tú encuentres una palabra, un sustantivo que termine con alguna de esas letras que yo mencioné, o letras que yo mencioné, vuelvo y digo, S, CH, SH, X, Z, ¿verdad? Añadimos ES, we add ES. For example, if we have the word bus, okay, guagua, bus, and we change it to plural, lo cambiamos a plural, sería buses, okay? No podemos añadir una S solamente, ¿okay? No se vería bien. Por ejemplo, esto no se ve bien, ¿okay? Si tienen muchas dudas muchas veces en este tema, por lógica, al tú mirar la palabra, tú te das cuenta de que algo no se ve bien, como que eso como que está mal escrito. Se puede percibir. Por ejemplo, miren esta otra. Si yo tengo la palabra lunch, almuerzo o almorzar, and I change it to plural, tengo que añadirle ES y diría lunches, ¿ok? Porque mire lo que pasa si yo añado solamente una S. Esto como que no se ve bien. Tú mirarla solamente te das cuenta de que hay algo raro. No podemos decir lunches, lunches. No se escucharía bien. Lo mismo pasaría con la palabra box, box, ¿verdad? La palabra box, la caja, termina en X. Para cambiarla, le añadimos ES, ¿ok? Le añadimos ES porque si no, quedaría de esta manera. Box. Realmente no tiene sentido, no se escucha muy bien, ¿ok? So that would be rule number 2. Esa sería la regla número 2 sobre la pluralización, para cambiar los nombres a plural nouns, ¿ok? Now let's go to rule number 3, ¿ok? En esta regla, lo que te dice es que si un sustantivo termina con la letra F o FE, nosotros tenemos que cambiar esa F por una V y añadir ES. Y repito, si una palabra termina con F o FE, nosotros al hacerla plural tenemos que cambiar esa F por una V y añadirle ES. Por ejemplo, si yo tengo la palabra wolf, lobo, vemos que termina ¿con qué letra? Con F. Pues al yo hacerla en plural, yo tengo que cambiar esa F por una V y añadirle ES. Por lo tanto, quedaría de esa manera: wolves, ¿okay? No wolves, wolves, con V, ES. Lo mismo ocurre cuando hay palabras que terminen con FE, ¿okay? En ese caso, como por ejemplo wife, ¿ok?
esposa, termina en FE. ¿Qué hacemos en ese caso? Cambiamos la F por una V, ya tiene la E, por lo tanto le añadimos solamente la S. Y en el caso de las otras, pues como termina en F, pues le añadimos ES, pero en este caso ya tiene la E, no podemos añadirle otra E, así que solamente le añadimos una S y quedaría así, wives. Esa sería la regla número 3. ¿Okay? Hay algunas excepciones a esa regla, ¿verdad? Que no se aplica eso de cambiar la F por una V, ¿verdad? Pero no, por ejemplo, chef. ¿Okay? Tenemos la palabra chef, pero chef no podemos cambiarle la F a la U por una V porque realmente así no es, ¿ok? No está correcto. Es una de las excepciones a la regla y hay otra. Pero no quiero confundirlos con eso, pero quiero que sepan que si ven eso, digan, espérate, eso está mal escrito. No, realmente es que hay algunas excepciones a esa regla, ¿ok? So let's go now to rule number 4, ¿ok? Y esta regla lo que te dice es que si tenemos un sustantivo, una palabra, un nombre, que termine con Y, ends with Y, nosotros tenemos que cambiar esa Y por una I y añadirle ES. Ahora, eso solamente aplica cuando la palabra termina con Y, pero la letra que está antes de esa Y es una consonante. ¿Okay? Si nosotros vemos que una palabra termina en Y, como por ejemplo city, ¿okay? En ese caso termina con Y, ends with Y. But before the Y we have what? We have a T. Tenemos una T, una consonante. Por lo tanto, en ese caso aplica la regla de que tenemos que cambiarle la Y por una I y añadirle ES. Así que por lo tanto quedaría de esta manera: cities. ¿Okay? Let's go now to rule number 5. ¿Okay? La regla número 5 también tiene que ver con las palabras que terminen con Y, pero hay un cambio, porque si tú tienes una palabra que termina con Y, pero antes de esa Y tienes una vocal, ¿okay? A, E, I, O, U, tú no puedes cambiar esa Y por una I. La regla anterior no aplica. Por ejemplo, si yo tengo la palabra boy, niño, vemos que termina con ¿qué? It ends with Y, termina con Y. However, before the Y, antes de la Y, que tenemos una O, una vocal. Por lo tanto, ahí no cambiamos la Y por una I y añadimos ES, sino que solamente le colocamos una S y quedaría boys. Eso solamente ocurre cuando la palabra termina en Y, pero antes tiene una vocal. ¿Okay? Solamente le añadimos S. Esa es la regla número 5. ¿Okay? Vamos ahora a la regla número 6, rule number 6. Y la regla número 6 lo que te dice es que cuando tenemos un sustantivo, we have a noun that ends with O, una palabra que termina con la vocal O, añadimos ES. Pero ¿qué pasa? Eso solamente ocurre cuando antes de esa O tenemos una consonante. Por ejemplo, en el caso de potato, tenemos la palabra potato, papa. Termina con O, pero antes de esa O, what do we have? We have a T. Tenemos una T, una consonante. Por lo tanto, en ese caso, colocamos ES, colocamos ES. Así que sería potatoes. Lo mismo con tomato, tomate. Termina con O, antes tenemos una T. Quiere decir que entonces se añade ES. ¿Okay? Eso en el caso de las que terminan con O. Ahora, rule number 7, la regla número 7, que tiene que ver con la O también, te dice that when you have a word that ends with O, una palabra que termina con O, pero antes de esa O tienes una vocal, tú solamente le añades una S. Por ejemplo, studio. We have the word studio. Termina con O, ends with O. Que yo tengo antes de esa O una I, una vocal. Por lo tanto, en ese caso solamente añadimos una S y sería studios. Lo mismo pasa con otras palabras como video, audio, ¿okay? Audio, video. ¿Ves? Esas palabras terminan con O, pero antes de eso, antes de la O tienen una vocal, por lo tanto no se añade ES sino S solamente.
Y la última regla, rule number 8, te dice que hay algunas palabras, algunos sustantivos, que al tú cambiarlos a plural, la palabra se queda exactamente igual. ¿Okay? Tal vez con esta no vamos a trabajar mucho, pero sí puede aparecer. Por ejemplo, tenemos ejemplos como sheep, oveja, fish, series. Todas esas palabras no cambian al volverse plural, se quedan exactamente igual, ni siquiera se añade una S. ¿Okay? Por ejemplo, fish. Tú puedes decir fish, pez. I have two. Yo tengo 2 peces. You say I have 2 fish. No fishes. Eso no está bien dicho. Y mucha gente se confunde y lo dice así. I have 3 fishes. No. 3 fish. Porque esa regla dice que hay unos sustantivos, unos nouns en específico que se quedan exactamente igual al volverlos plural. Así que nada. This is the video, ¿verdad? El video acerca de la plural nouns. Espero que les haya ayudado mucho. Cualquier dudita, saben que me pueden llamar o me pueden textear. Así que, good morning to everybody, goodbye, and see you next class.